Hola a todos, hoy en Medical Facts para semestrosos hablaremos acerca de las causas y la clasificación del vértigo, un tema muy importante ya que es la segunda causa de consulta general y la primera causa de consulta en personas mayores de 75 años. Para continuar tenemos que viajar en el tiempo y recordar las épocas de segundo año, cuarto año, quinto año, donde se han llevado semiología, otorrinolaringología, neurología, materias en las que se ha tocado este tema. Vamos a aclarar ciertas dudas. ¿Sabías que los pacientes que presentan vértigo se recomienda evitar alimentos ricos en sales o azúcares, ya que los niveles altos de azúcar o sal pueden conllevar variaciones en la presión del líquido del oído interno? Sabemos todos que el vértigo es una ilusión de movimiento propio o del entorno que implica asimetría de las señales vestibulares de ambos laberintos o de sus vías centrales. Tenemos que tener en cuenta que expresa un paciente que presenta vértigo. Es una sensación de incertidumbre propia, de posición o del movimiento en relación con el ambiente. Presenta inestabilidad, visión borrosa, cabeza vacía, cansancio, decaimiento, sensaciones raras o molestas que lo pueden describir como caminar en el aire, como si estuviera borracho, como si él o las cosas girasen o se moviesen. También tenemos que tener en cuenta un punto de controversia entre lo que es el mareo y el vértigo. Mareo suele ser expresado como una sensación de malestar. En cambio, el vértigo procede del término latino vertere, que significa dar vueltas, y tiene su expresión más definida, crisis aguda vertiginosa, con una sensación giratoria muy intensa por un espacio de tiempo muy limitado. La clasificación general se divide en vértigo fisiológico, que esta es producida por una estimulación fisiológica de los sistemas visual, vestibular o somatosensorial, que es el propioceptivo. El paciente puede presentar una cinetosis al viajar en un ingravidez, al momento de hiperextender el cuello al pintar un techo, el mal de Barquemen, que es un balanceo en un barco que le produce vértigo, vértigo de las alturas, mareo inducido por la estimulación optocinética, vértigo por efecto de Coriolis, juegos mecánicos, y los vértigos patológicos, que ocupan un 75%. Estos se subdividen en vértigos vestibulares y vértigos no vestibulares. Hablando acerca de los vértigos, el más frecuente es el periférico, con un 90-85%. Dentro de este se encuentra el vértigo paroxístico benigno, que ocupa un 50%, y tenemos el vértigo vestibular central, que ocupa un 10 y 15%. Los vértigos no vestibulares ocupan un 25%. Para adentrarnos un poco más en la clasificación, el vértigo vestibular se dividía en vértigo periférico y central. Dentro del periférico tenemos al más frecuente, que es el vértigo postural paroxístico benigno, al vértigo fisiológico, a la vestibulopatía periférica, vértigo postraumático y la enfermedad de Meniere. En cambio, en el vértigo central tenemos trastornos vasculares, migraña, tumores de ángulos pontocerebelosos en personas mayores.
Es importante saber diferenciar el vértigo periférico del vértigo central. El vértigo periférico se caracteriza por nistagmo unidireccional. Las fases rápidas se dirigen hacia el lado del oído. Se inhibe con fijación visual y hay una pérdida auditiva. En cambio, en el vértigo central hay un nistagmo que cambia de dirección con la mirada. Es un nistagmo vertical puro, acompañado de diplopía, disartría, ataxia de extremidades, y hay ausencia del signo del pulso cefálico. Para estudiar la función del laberinto, utilizamos un reflejo llamado el reflejo vestibulo-ocular, que se produce entre el laberinto y los ojos. Es el reflejo que nos permite leer un cartel desde un coche, ya que envía información del cuerpo a los ojos, para que estos puedan moverse y así compensarlo, permitiéndonos mantener la vista fija en un punto aunque nos movamos. Este reflejo es el responsable de que cuando tengamos un vértigo aparezca un movimiento involuntario de los ojos llamado. El test del impulso cefálico consiste en obtener un gráfico del movimiento del ojo con una cámara de video que se coloca sobre los ojos mediante unas gafas que son muy parecidas a las de bucear. Se estimula el conducto semicircular horizontal moviendo la cabeza, siente de una forma suave pero rápida hacia un lado y luego volviéndolo al centro. Así vamos a provocar sacudidas compensatorias. De este estudio vamos a obtener la información necesaria para valorar la función de cada uno de los conductos semicirculares horizontales y realizar un buen diagnóstico. Esto lo vamos a aclarar más adelante en un cuadro que nos va a ayudar a diferenciar lo que es central del vértigo periférico. Continuando, como ya les había comentado anteriormente, este es el cuadro que nos ayuda a diferenciar entre lo que es el vértigo central y periférico. Lo más importante y cabe rescatar es las manifestaciones neurológicas, que es uno de los puntos que nos puede ayudar a diferenciar lo central, que es muy posible que presente manifestaciones neurológicas. En cambio, en la periférica no. Es mucho más intensa la periférica que la central. La relación del vértigo con la posición es muy frecuente en la periférica y ocasional en la central. Hablando acerca de las causas del vértigo vestibular periférico, tenemos que decir que es de origen multifactorial, pero las más frecuentes pueden ser una enfermedad de Paget, ototoxicidad, procesos inflamatorios e infecciosos, neuroinoma del octavo nuclear, síndrome de Meniere, el vértigo paroxístico postural benigno. Es muy importante realizar una anamnesis minuciosa, porque esta es la clave de la evaluación del paciente con vértigo, ya que son síntomas vagos que generalmente no son bien descritos por el paciente. Es importante también diferenciar lo que es el vértigo objetivo, que es una sensación de giro del medio. En cambio, el vértigo subjetivo es la sensación de giro de la misma persona. También es importante tener en cuenta acerca de la historia clínica del paciente, si ha presentado un antecedente de traumatismo, infecciones ópticas, barotraumas, cirugías, hipoacusia. Continuando, vamos a hablar acerca de las causas del vértigo vestibular central, que al igual que el otro es de origen multifactorial. Sin embargo, las causas más frecuentes pueden ser infecciones virales del oído medio, esclerosis múltiple, epilepsia, cefalea, procesos tumorales, infecciones virales del oído interno y vértigo vascular, que esto es muy frecuente en personas mayores de 65 años. Para finalizar,
quiero hablarles acerca de mi top 7, que para mí es lo más importante del vértigo y lo que no debemos dejar pasar y siempre tener en cuenta, y espero que les ayude muchísimo. Durante la valoración de el paciente con vértigo hay que tener en cuenta 3 cosas. 1, considerar si es peligroso, o sea, si presenta una arritmia, isquemia cerebral, transitoria o apoplejia. 2, si es vestibular o no. Y 3, tener en cuenta que si es vestibular, clasificarla en central o periférica, ya que, como dijimos y mencionamos anteriormente, la anamnesis y la exploración cuidadosa a menudo aportan una información que es muy importante para responder estas preguntas. Es importante hacer un buen enfoque clínico y tener en cuenta que la hipofunción vestibular bilateral simétrica causa un desequilibrio, pero no vértigo. Entonces, debido a la ambigüedad de las descripciones que hacen los pacientes de sus síntomas, el diagnóstico basado solo en sus síntomas casi nunca es confiable. Por tanto, es importante el interrogatorio, que debe enfocarse en los episodios de vértigo, la duración, factores desencadenantes y síntomas concomitantes. Paciente con vértigo episódico, sobre todo con cambio de posición, es importante valorar la maniobra de Dix-Hallpike, que lo vamos a ver más adelante y lo vamos a comprender mejor con un video. Es muy importante tener en cuenta los signos y síntomas de alarma. Entre ellos está la visión borrosa, la diplopía, amaurosis uni o bilateral, hemiapnosias, alucinaciones visuales, disartría, disfagia, convulsiones, alteraciones de la conciencia, alteraciones cognitivas, sorderas súbitas, voz escandida, nistagmo vertical rotatorio, horizontal bilateral, fiebre. Conocer la duración de la crisis inicial de vértigo ayuda a afinar el diagnóstico diferencial. Si esta dura segundos, estaríamos hablando de un vértigo posicional paroxístico benigno, que, como ya dijimos, es uno de los más frecuentes. Si dura minutos, puede deberse a un accidente isquémico transitorio. Si dura horas, una enfermedad de Meniere. Si dura días, una neurolaberintitis viral. Y ya si es variable, puede deberse a episodios de migraña. Como ya habíamos mencionado en el top 4, la maniobra de Dix-Hallpike, vemos a la paciente sentada en la camilla, se gira la cabeza a un lado a unos 45 grados, se tumba rápidamente hacia atrás hasta situarlo en decúbito supino con la cabeza colgando unos 20 grados, manteniendo esta posición al menos 40 segundos, y observamos la aparición del nistagmo. Sentamos a la paciente observando la inversión del nistagmo y repetimos la maniobra hacia el lado contrario. Esta maniobra es positiva en caso de vértigo posicional benigno. El paciente refiere esa sensación vertiginosa. Se observa tras unos segundos un nistagmo horizontal rotatorio que desaparece en menos de 30 segundos. Y posteriormente vamos a sentar a la paciente y el nistagmo se va a invertir. Es decir, que la prueba es totalmente positiva. Terminando el top 7, la terapia vestibular, también conocida como rehabilitación vestibular, es un tratamiento que consiste en la aplicación de una serie de técnicas destinadas a recobrar el correcto funcionamiento del sistema del equilibrio. Muchos de terapia vestibular.
Consiste en una serie de ejercicios cuyo principal objetivo es minimizar los síntomas de vértigo, desequilibrios, en fin, es conseguir una mejor estabilidad y calidad de vida, para lo cual es necesario disminuir el vestibular. Esta terapia se basa principalmente en 4 pilares, que son rehabilitación del reflejo vestibular ocular, 2. Reeducación del equilibrio dinámico y estático, 3. Ejercicios de mantenimiento, que son aquellos ejercicios que el paciente día a día, como caminar, subir escaleras, que son muy útiles para que el paciente pueda retomar su actividad de forma paulatina. Y 4, ejercicios de habituación, que es fundamental que los pacientes se habitúen a aquellas posturas que le generan inestabilidad o de vértigo.